por la tanatología y la docencia. John Alejandro es de las personas que aman compartir su conocimiento. Bienvenido, Alejandro. Bienvenidos todos ustedes. Aquí seguimos en la sala dándole bienvenida y acceso a todos los que se vayan conectando. Todas sus inquietudes, por favor, nos las dejan en el chat. Los temas que quisieran que abordáramos nos los dejan allí escritos. No olviden mandarnos sus datos para agregarlos en nuestro WhatsApp y poderles hacer llegar todas las invitaciones. Bienvenido, Alejandro. Este es su público. Muchas gracias, María Victoria, por esa intervención y por el saludo para todos. Muy buenos días. Esperemos que se encuentren muy bien. Y hoy retomamos nuevamente nuestro miércoles de café en remanso, donde estamos hablando de diferentes temas en torno a la tanatopraxia y también en torno a la muerte, como nos evoca el día de hoy. En la anterior sesión estuvimos como hablando sobre algunos referentes históricos de comprender sobre el papel funerario, de dónde vienen algunos conceptos que empezamos a apropiar en la actualidad, pero que tienen una trascendencia muy interesante a través de un baluarte histórico y los que nos fundamenta a nuestra realidad frente a empresas de rituales y cómo se juega todo el papel a nivel simbólico en torno a nuestro quehacer, en acompañar directamente a las familias en un proceso tan delicado y tan fuerte como es la pérdida de un ser querido. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar sobre la muerte y la tanatopraxia. Vamos a hablar sobre algunos enfoques, algunas reflexiones que ha tenido el hombre, también cómo se vincula el sector funerario desde la misma tanatopraxia, porque vamos a mirar de que la persona fallecida es el protagonista de esta gestión de presentación en sociedad, en la cual denominamos como los rituales funerarios, y cómo la muerte nos va a generar primero una información como general, cómo es el abordaje, cómo se puede definir, cómo podemos acercarnos hacia ella, y cómo la interacción directamente frente a la tanatopraxia de hoy en la actualidad y también cómo ha cambiado frente a los mismos referentes de ejecución. Así que bienvenidos el día de hoy. Recordemos de que es un espacio para poder compartir con una delicioso café aquí en Remanso. Si tienen algún tipo de pregunta o desean hacer algún tipo de intervención, pueden hacer uso del chat o también hacer la solicitud de levantar la mano para darle la palabra. Vamos a mirar entonces inicialmente qué es la muerte. Nuestra labor se enfoca en uno de los grandes tabúes que tiene el ser humano, en el cual se va a tener unos prejuicios que van a estar recogidos frente a algunos conceptos de carácter sociales, psicológicos, culturales, también supersticiones que hay en torno a ella. Vamos a mirar de que se nos olvida de que la muerte es lo más natural que nosotros tenemos y vamos viendo cómo al pasar de los tiempos, en la forma en que interrelacionamos la vida, también interrelacionamos en torno a la muerte, de cómo ha sido también el acercamiento a la muerte, donde en la actualidad podemos empezar a generar como algunas reflexiones donde hay una desnaturalización de la muerte. En el caso, digamos que anteriormente teníamos la posibilidad de ver cómo nuestros abuelos, cómo nuestros padres empezaban a establecer como ese transcurrir directamente de la vida hasta llegar a un estado de envejecimiento que va a empezar a tener algunas afecciones de carácter funcional y teníamos la posibilidad de estar con nuestros seres queridos en el momento de su muerte. En la actualidad hay como un velo en torno a ella, se ha dispuesto directamente el avance de la medicina, donde a veces tenemos la posibilidad de estar con nuestros seres queridos en ese momento de la muerte. Y adicionalmente, cómo el hombre empieza a mediar esa interacción frente a su existencia finita y también a su necesidad o algunas referentes de inmortalidad, también como la tecnología en la actualidad está también recreando a nuevos precedentes sobre cómo entender la muerte, donde, por ejemplo, a través de las redes sociales, una persona fallece y puede dar una continuidad realmente sobre algunas publicaciones que algunos familiares pueden hacer uso de ellas, entonces, cómo acercarnos a ellas. Adicionalmente, vamos a mirar de que esta muerte está cargada de muchas interpretaciones y de muchos enfoques, lo que hace más susceptible nuestro quehacer en torno para identificar la muerte.
nuestro trabajo y también el acompañamiento a las familias. Vamos a mirar de que uno de los referentes importantes que tenemos en la actualidad es empezar a comprender que lo visualizamos en referencia a la sesión pasada, donde Aristóteles va a establecer de que el hombre es un ser social por naturaleza. De ahí viene la participación activa de las personas vivas para hacer conmemoraciones en torno al fallecimiento de una persona, donde de alguna manera también hace la participación, un acercamiento frente a la realidad y empezar a comprender ese fenómeno de la ausencia o de la pérdida. Así que el mismo duelo también es un proceso y también la muerte será un proceso que empezaremos como a tocar, porque creemos que la muerte se puede definir simplemente como la cesación o la terminación de la vida, pero vamos a mirar de que la muerte no se da de manera instantánea, no se puede establecer de una manera en el tiempo, sino que se da un proceso, elemento y baluarte para análisis en relación al caso y la apropiación directamente de los procesos de intervención en tanatopraxia para tener unos mejores resultados, donde vamos a mirar de que cambia también el enfoque de la misma como manifestación de los procedimientos que nosotros realizamos, debido a que la tanatopraxia también está generando una evolución en torno de que antes se establecía de que la tanatopraxia simplemente pues va a ser evocada a retrasar los procesos de descomposición orgánica y que pues el cuerpo se encontrará en las condiciones apropiadas para velación, pero solamente hacíamos énfasis en la parte de que no generara purga, se denomina como la eliminación de algunos fluidos corporales en el cuerpo, pero estamos perdiendo una referenciación importante que es el carácter estético. Eso es que vamos a empezar a comprender de cómo el fenómeno de la muerte y también el fenómeno de nuestro quehacer funerario empieza a establecer nuevos retos frente a la apropiación, al acercamiento de la muerte y de sus interpretaciones. De alguna manera, es eso lo que nos evoca de ser sociales y a veces consideramos de que la muerte, ¿para qué intervenirla? ¿Por qué nuestro quehacer? Es un profesional, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué maquillar la muerte si es un proceso natural? ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos la intervención y que nosotros permitamos de que la persona fallecida parezca como si estuviera en vida? Eso retomamos en relación a las palabras de Thanatos o Thanatos y también de Himnos, dos dioses griegos, en relación a esa gestión de un posicionamiento que se encuentre de descanso, como si estuviera también dormido. Y nos olvida que se encuentra ese referente a nivel de rituales en el hombre que va a generar una progresión. Es así que nosotros nacemos, hacemos unos rituales de presentación desde la parte religiosa o directamente desde la unión o la comunión directamente de nuestras familias para presentar un nuevo integrante. Así como nuestro desarrollo de crecimiento, se da algunos rituales religiosos como la primera comunión o también la parte a nivel de la formación de los grados que son partícipes de nuestro ritual, los matrimonios o cuando vamos a tener una convivencia con una pareja, invitamos a nuestro hogar y asimismo es un elemento importante de representación social el ritual funerario, en el cual es necesario también establecer las mejores pompas y los diferentes elementos para generar una presentación adecuada, para que ese último momento tenga la oportunidad de establecer, como lo veíamos también en la sesión pasada, sobre el juego de la moneda, que a veces tenemos que la muerte es como una moneda, tiene dos caras. Por un lado, está en torno alrededor de la pérdida, de la melancolía, del dolor, de la ausencia, pero también tenemos la posibilidad de rendir homenaje a esa existencia, de también generar elementos de baluarte de esa existencia que existió y remembrar en ese último momento de despedida. Así que el ritual funerario es una presentación en sociedad en el cual establece una interacción para los familiares, donde vamos a mirar de cómo se dan los procesos de interpretación de la muerte, cómo los primeros hombres empezaban a preguntarse cuáles eran sus fenómenos, cuál es la base directamente de los procesos de velación, se asignan directamente a algunos referentes solamente religiosos o si era una forma de hacer la constatación
realmente de una persona y que asimismo permitían el acercamiento para empezar a comprender sobre la fractura a nivel psíquica o generar esa gestión a nivel de la pérdida que va a abocar Sí, el me dice cambio algo de venezolano. relación que nosotros tenemos. Decimos, por favor, mantener los micrófonos apagados para mejorar la transmisión y evitar como algunos problemas de interferencia de sonidos que pueden pasar algunos elementos privados a este espacio que es de carácter más público. Vamos a mirar entonces de que por qué es tan difícil comprender la muerte. Vamos a mirar de François-José Foucault. Va a ser un político, un filósofo y poeta francés, donde siempre estamos en una tendencia a tener dificultades para comprensión de la muerte. Es el que establece una cita muy interesante, dice que ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente. Aquí nos está también estableciendo sobre unos prejuicios de carácter social, cultural, que estamos nosotros inmersos, en los cuales tenemos la posibilidad de interpretar lo que es la muerte, donde en algunos elementos también va a estar plagada por algunos imaginarios que se pueden tener referencia a elementos narrativos, también alimentos de películas, los cuales va a tener una dificultad para apropiar esa otra cara de la moneda, que sería la dignidad directamente de la muerte y su papel importante. Es así que cuando vemos algunos tipos que se nutren de la narrativa, con algunas películas de terror o algunas creencias a nivel supersticiosas, se nos olvida de que nosotros tenemos la posibilidad de morir y que esa persona que fallece va a ser lo más preciado en ese momento y que va a generar elementos de vulnerabilidad. Se dicen que una persona que ha fallecido es más vulnerable que un bebé, debido a que si un niño tiene hambre, llora o se lastima, llora, realmente esa de referencia a la persona fallecida pues va a ser más vulnerable porque no tiene ningún tipo de gestión de manifestación. Y ella hay la importancia desde toda la gestión del sector funerario, empezar a hacer esa custodia de una manera digna para sus familias que nos entregan en ese momento que evoca su aparato psíquico, digamos como lo más preciado, y que va a generar muchas dificultades y confrontaciones, generar esa separación para el ritual funerario. Entonces vamos a mirar de que hay unos juegos importantes que empiezan a referenciarse en torno a que la persona que ha fallecido se convierte en un símbolo. Un símbolo es un elemento, un objeto material que permite generar como una convención o asociación donde tenemos el cuerpo humano, donde ya hay algunas pérdidas de funciones vitales, pero para nosotros va a representar toda esa identidad, toda esa carga que nosotros tenemos del juego, de la memoria y de representación de nosotros. Es así que la representación va a tender a un juego de imagen o idea que va a sustituir la realidad y en ese caso tenemos la posibilidad de que ese momento de ese ritual funerario, esa presentación en sociedad, sea de manera más digna posible y que nosotros a través de todos los procesos funerarios tengamos la posibilidad de borrar muchas de las huellas de dolor, de trauma, de enfermedades o de la causa que generó el fallecimiento, debido a que ese momento que nosotros tenemos la posibilidad para buscar a través de los rituales funerarios es para dar una despedida a esa persona que ya no se encuentra con nosotros y no quedarnos en unas pequeñeces, que esto va a tener una gran repercusión frente a nuestro proceso de duelo. De ahí donde viene y empezamos a entender, que veremos en las siguientes sesiones, cómo la tanatopraxia va a tener relaciones en la tanatoestética y asimismo sobre la importancia de ese último momento y de la evidencia de dignificación en los rituales funerarios, que es importantísimo, donde el juego estético va a jugar un papel demasiado importante y que va a tener muchas implicaciones en torno a nuestra aceptación, nuestro cambio de carácter simbólico frente a la pérdida. Vamos a mirar de que Freud en su libro Duelo y Melancolía pues habla sobre la reacción ante la pérdida, donde no solamente estamos hablando
en relación a una persona fallecida, sino también habla sobre la pérdida de ideales o también de objetos en los cuales nosotros cargamos de unos valores importantes y donde Lacan va a establecer que en este caso hay un cambio simbólico, hay una movilización de orden simbólico en el cual hay una recomposición Amalia, por acá, por favor. significantes. Y en esa recomposición de significantes está plasmado el papel del tanatopractor, que es el responsable de esa última imagen. Entonces vamos a mirar de que la muerte puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto o la forma en que la miremos. Es así que podemos establecer desde las referenciaciones simbólicas, que ahorita lo estamos como tocando, donde la muerte significa también esa pérdida de ese elemento simbólico, pero entonces cómo si empezamos a cambiar directamente la recomposición de los significantes frente a la muerte, donde uno de los primeros procesos de generación a nivel del duelo será, digamos, la negación, desde Elizabeth Kubler-Ross, pero vamos a mirar de cómo se empiezan a generar esa cambiante de significantes o ese elemento simbólico, donde tenemos la posibilidad de establecer una relación frente a ese juego de la moneda, de mirar en qué parte hacemos más referencia o en ese momento la remembranza empieza a construir entre nosotros. Desde lo antropológico, vamos a mirar es donde el hombre empieza a mirar cómo nos acercamos nosotros a la muerte, cómo los ritos también permiten una forma importante de consideración y asimismo la religión nos puede también hablar de algunas definiciones en torno a ella, debido como lo hablamos desde los antecedentes de los egipcios, donde la muerte se establecía solamente como un elemento transicional y que de esta manera pues es de carácter de trascendencia o también de diferentes religiones hay un cambio de interpretación frente a la muerte, donde no se da el carácter, digamos, de negativo, sino que tendría una representación, digamos, más positiva. Y en este caso vamos a mirar sobre cómo interpretar la muerte, ese carácter biológico que nos va a suscitar en relación a la tanatopraxia, unos comprensión de algunos fenómenos en torno a cambios antemortem y postmortem, y donde empieza a establecerse un análisis más crítico frente a los procedimientos, un análisis realmente de caso para tener unos mejores propósitos en resultado de un balance químico dentro del cuerpo, donde no solamente va a ser importante la parte preservante, sino también la parte estética y que el equilibrio de estas dos referencias van a permitir una tanatopraxia profesional. Esto es debido de que la tanatopraxia, ya también en nuestro contexto colombiano, latinoamericano, va a estar sufriendo un proceso en el cual está pasando de ser un oficio a una profesión. Un oficio, hablamos directamente de algunos procesos más artesanales o en los cuales consideramos que la tanatopraxia se puede establecer en la aplicación de algunos fluidos preservantes, que necesitamos un proceso para generar un movimiento de carácter vascular, un tratamiento de cavidades y una presentación del cuerpo. Pero vamos a mirar de que en la parte profesional ya es necesario sobre conocer los diferentes fenómenos de la muerte y cómo ellos nos empiezan a dar un juego de diferentes variables que es importante dentro del análisis de caso para establecer un protocolo en torno a la tanatopraxia. Muy bien, pensé que tenía como alguna preguntita en el chat, pero continuemos. Es así que vamos a mirar algunos de los referentes de interpretación que contemplamos y donde se evoca también la muerte o donde también surgen algunos referentes en torno al miedo de la muerte. Encontramos a Epicuro, que es un filósofo griego que nació en el año 341 a.C. y 271 a.C. fallece. Es un filósofo que estaba o tiene una de su desarrollo a nivel de pensamiento sobre búsqueda de placer, pero asimismo dirigida con prudencia. Es una de las citas más icónicas en las cuales nosotros encontramos referenciación de la muerte y dice de esta manera. Ahora comillas, y así, el más terrorífico de los males, la muerte,
No es nada en relación a nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está. Y pues en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para uno es y los otros ya no son. Pero el vulgo, una vez huye de la muerte como el mayor de los males y otras como el término de los males del vivir. Se encuentra una cita directamente en la carta de Meneceo en la referencia 125. Epicuro aquí nos habla de que tenemos un miedo a la muerte. ¿Y por qué le tenemos a la muerte? La muerte está cargada de algunos elementos, como hablamos, de ese tabú, de algunos elementos de incomprensibilidad frente a qué sucede después de la muerte, pero también se nos olvida sobre nuestra gestión a nivel fisiológica y metabólica, donde nos preocupa el momento en que nuestras funciones vitales se van a reducir completamente. Quiere decir de que mientras que cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, ya no somos más. Entonces vamos a mirar de que el cuerpo humano también es un sistema, una maquinaria perfecta, que vamos a mirar de que en torno a la muerte, cuando se somete a diferentes elementos de dolor, umbral de dolor demasiado altos, el cuerpo va a generar un estado de inconsciencia o asimismo, pues va a generar unos problemas que van a ser relacionados de que no hay dolor en torno a la muerte y que es un elemento también que nos preocupa porque pensamos de que todavía se establece una relación de carácter fisiológico y metabólico después de la muerte, de la cual se han nutrido diferentes referentes narrativos o también diferentes creencias que encontramos en la literatura o cuando hablamos sobre la muerte. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, todavía se encuentra vivo, nació en París en 1921. Hace unos años tuvo la posibilidad de que estuviera aquí en Colombia. Tiene un libro magno, se llama El hombre y la muerte, y va a empezar también a referenciar por qué sale necesidad de los rituales funerarios, por qué empieza a preguntarse sobre el valor de la muerte. Y dice, las ciencias del hombre no se ocupan nunca de la muerte, sean por satisfechas con reconocer al hombre como animal de utensilio, sería digamos como Homo faber, del cerebro como sapiens y el lenguaje como Homo loquaz. Y sin embargo, la especie humana es la única para que la muerte está presente durante toda la vida. La única que acompaña la muerte en un ritual funerario, la única que cree en la supervivencia o en la resurrección de los muertos. Edgar Morin va a establecer también una crítica frente a lo que nosotros establecemos sobre el intercambio simbólico de la muerte, que es un gran libro que tiene Edgar Morin, donde va a preguntarse sobre cuál es realmente esa referencia a los rituales funerarios. Y es así, un intercambio de elementos simbólicos donde hace de que el sector funerario no sea solamente una empresa de transporte, sino que sea una empresa de rituales donde hace referencia a los intercambios de simbólicos que se dan, en ese caso, para homenajear o generar una despedida digna de estas personas. Asimismo, vemos también cómo hay un cambio frente a la interpretación de la muerte, que lo veíamos de que ese sería, digamos, como una desnaturalización. Esto también se puede entender desde una interpretación desde el capitalismo, donde la muerte no genera ningún tipo de producto económico, lo que hace de que el hombre entre en una necesidad de realizar el proceso lo más rápido posible, porque va a ser, digamos, un referente que no va a generar ningún tipo de capital. Y se olvida de que ese constructo simbólico va a ser fundamental para la comprensión, aceptación y acercamiento a la muerte. Es así de que los fenómenos, o digamos cuando fallecía una persona, realmente convocaba a todo el pueblo para dar esa referencia en torno a una reflexión del fallecimiento de una persona y también una reflexión sobre nuestra propia existencia finita. En ese caso también hay Edgar Morin, en ese libro Intercambio Simbólico de la Muerte, hace reflexiones sobre el rubro del sector funerario, en el cual podemos pensar de que se nutren del dolor ajeno para generar un crecimiento económico.
Edgar Morin, pues vamos a mirar de que se olvida de que en ese sentido estamos más en torno al acompañamiento de las familias, es ser funerario, es ese baluarte realmente de servir a las familias en duelo. Y que está pues importante la parte económica, pero que es más importante sobre la gestión de los mismos rituales funerarios. Asimismo, vamos a mirar de que aunque tenemos la conciencia de nuestra existencia finita, siempre tenemos tendencias a evacuar, a expurgar directamente la muerte, debido a que no tenemos o no deseamos de que se encuentre a nuestro alrededor, pero tenemos la posibilidad también, ¿sabes? Un concepto que se llama hacer zapping, que es como mirar en la televisión, de cuando vemos en la televisión, tantas muertes, o un accidente, o una catástrofe, no generamos una sensibilidad. Pero ¿qué pasa cuando acontece realmente en nuestro núcleo familiar o que una persona que realmente tiene una referencia importante fallece? Ahí hay un constructo completamente diferente. Tenemos otra referencia muy interesante sobre la comprensión de la muerte. Jean Baudrillard es un creo también francés y también sociólogo, nace en 1929 y fallece en el 2007, y establece un texto muy interesante, donde dice que lo mismo respecto a la muerte, a la fuerza de ser lavada, enjuagada, frotada, raspada, negada y conjurada, sucede que para todas las cosas de la vida. Toda nuestra cultura es higiénica y es un objetivo expurgar la vida de la muerte. Un paréntesis, el intercambio simbólico de la muerte es de Jean Baudrillard, no de Edgar Morin. Ahí fue que me emocioné, pero para que tengamos. Es muy interesante porque está eso el papel y el baluarte, donde inicialmente vamos a mirar en torno a la salud pública de la función de la tanatopraxia, pero que en ese sentido, como tenemos una asociación en torno a algunos subproductos o también en relación a establecer un elemento comparativo de la muerte con los estados de descomposición, pues hay una necesidad de expurgarla o de eliminarla. Y ahí donde viene también el baluarte de la tanatopraxia, en la cual va a permitir un balance químico dentro del cuerpo, de generar y posibilidad de llevar a cabo los rituales funerarios y asimismo de tener la posibilidad de una imagen memorial en ese momento de encuentro. Luis Vicent Thomas realmente es un profesor investigador francés, un especialista directamente en África. Va a tomar algunos referentes en torno a la sociología, la antropología y la etnología, y entonces va a hacer algunas reflexiones frente a cómo el hombre hace acercamiento en torno a la muerte. Un libro magno también que recomiendo, que es la antropología de la muerte, de Luis Vicent Thomas, y nos va a dar esta referencia de cita. Con más frecuencia se rechaza nuestra propia muerte porque se ama la vida, porque se tiene miedo de sufrir, o no se quiere abandonar todo lo que se tiene, o porque se imagina con horror nuestra propia corrupción corporal, porque quisiéramos antes terminar lo que tenemos entre manos, o incluso porque no está preparados para morir. En esta cita vamos a mirar de que hace una reflexión de que a veces tenemos la tendencia que los oficios o los trabajos o las profesiones que se dan en torno a la muerte, hay una creencia de que nosotros nos volvemos completamente insensibles a la vida, y ahí empieza a mirar de que no, usted es una persona que entonces si fallece alguien no le importa, o que usted realmente no le afecta en nada, o es una persona insensible. Es un elemento muy interesante donde Thomas Lynch, en un libro de la vida vista desde el oficio fúnebre, nos da una respuesta muy interesante. No es de que nos convertamos en personas insensibles, o que no es que no tengamos ningún tipo de empatía en relación a los sentimientos de las personas, sino que va a empezar a dar un cambio de interpretación, donde nosotros empezamos a comprender la muerte como algo natural, y que para algunas personas que se salen o que no están en relación a la profesión en torno a la muerte, pues hay un elemento de rechazo. Es así que también para el tanatopractor, cuando tenemos la responsabilidad del procedimiento de tanatopraxia, hacemos no solamente una reflexión frente a la muerte, sino hasta a través de nuestra propia existencia finita, y donde en algunos casos se puede ver reflejo de algunas personas importantes para nosotros,
donde algunas características fisionómicas se pueden parecer a algunos de nuestros familiares o en algún caso también hacer el procedimiento de tanatopraxia para cada uno de nuestros familiares. Y Philippe Arrière también es un historiador directamente de francés también. Vamos a mirar donde él tiene un libro magnum que se denomina El hombre ante la muerte. Es una reflexión muy curiosa e importante frente a cómo comprendemos nosotros en Occidente el acercamiento de la muerte. Tiene algunos títulos muy interesantes en su libro sobre la muerte domesticada y la muerte salvaje, donde cambian también las formas de acercamiento sobre la referenciación de la muerte del otro y también nuestra propia muerte. Es el que va a establecer que hay dos actitudes ante la muerte. La primera, a la vez más antigua y la más extendida y común, es la resignificación familiar al destino colectivo de la especie y puede resumirse en esta fórmula, et moriemur, donde significaría en latín todos morimos. Y la segunda, que aparece en el siglo XII, que traduce la importancia reconocida durante todo el transcurso de los tiempos modernos a la existencia individual y puede condenar en esta fórmula no la muerte propia. No somos a veces conscientes de esa naturalidad de la muerte, de cómo nosotros podemos establecer una relación frente a lo más propio del hombre, en donde se hace carácter universal y que también se puede establecer de que ante nosotros queramos más nuestra vida, también podemos querer más nuestra muerte y que dependiendo de la calidad de vida, será también nuestra calidad de la muerte y también como en la actualidad se empieza también a desdibujar sobre esa referenciación más de carácter a nivel médico sobre cómo podemos tener una dignidad de la vida y cómo establecer una dignidad de la muerte que suscita diferentes debates en torno a la interpretación. ¿Tenemos alguna pregunta o algún comentario por el momento? Muy bien, entonces continuemos. Es así que entonces, después de tener como algunos referentes en la consideración de la muerte, vamos a hacer más referenciación a nuestro quehacer y en torno al tanatopractor, que es el análisis de ella. A veces creemos de que la muerte se define como ese último suspiro o como esa cesación directamente de las funciones vitales, pero en su referenciación vamos a mirar de que el fallecimiento es un proceso y no un momento en el tiempo y mucho más para algunos países latinoamericanos como Colombia, donde a veces la intervención del proceso de tanatopraxia es muy inmediata. Se puede establecer en relación de 1 hora, 2 o 3 horas directamente desde el carácter de muerte clínica, pero entonces vamos a empezar a mediar cómo el conocimiento de los factores de la muerte como proceso pueden establecer realmente algunas consideraciones de análisis para el protocolo de tanatopraxia. Es así que la muerte es un proceso y esta manera se puede definir dependiendo de la afección o directamente desde la incapacidad de mantener algunos procesos fisiológicos y metabólicos que son necesarios para la vida. Así que es importante que miraríamos que tendríamos la característica de muerte somática, de muerte clínica, muerte biológica y también muerte celular. Y aquí vamos a empezar a analizar sobre por qué hay una primicia o hay una referenciación donde se dice que la tanatopraxia, entre más rápido proceda, pues va a tener mejores resultados y eso va a tener referenciación a que entre más rápido se haga la intervención, se puede hacer una posibilidad de estabilización química dentro del cuerpo que se asigna en la gestión de proteínas y donde vamos a empezar a analizar de que la tanatopraxia no es simplemente hacer un movimiento de fluidos a través del sistema vascular, que necesitamos un drenaje para realmente hacer ese intercambio de fluidos, sino que va más allá frente a las diferentes intermediaciones que se dan en torno a la muerte. Es así que vamos a establecer el primer elemento de la muerte somática, el cual ocurre en organismos multicelulares,
la muerte de un organismo en su totalidad, en el cual se pierde todas las funciones como ser vivo. En esta característica vamos a mirar de que se da la función de todas las funciones del ser vivo. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya no se levanta, ya no habla, no tiene elementos de respiración, no hay nivel de cardíaco, y que estos son los elementos que más genera, digamos, con dificultad en la antigüedad, digamos que en el desarrollo de la tecnología y la medicina, podemos establecer realmente algunas formas de sostener o de dedicar realmente las 2.000 años de la vida, pero vamos a mirar de que esta es la primera referencia, que sería la definición de la muerte de carácter somática, donde pierde todas las funciones. Y aquí también hacemos una referenciación a la palabra sobre cadáver, en la cual hay unas malinterpretaciones en las cuales se denominaba, supuestamente tenía la creencia que establecería sobre como cara data vermibus, que significaba en latín carne dada a los gusanos, pues la verdad no es una referenciación, sino fue un constructo de interpretación errónea. Y vamos a mirar de que la palabra cadáver tiene una raíz latina que es cado, y que este cado significa caer o caído. Entonces, pues vamos a mirar sobre la comparativa y las dificultades o lo que se presentaba en torno a la muerte, donde la persona ya no se levantaba. Es así de que el hombre siempre se empezó a indagar y a preguntarse sobre cómo verificar la muerte, y también se empezaron a generar diferentes creencias o supersticiones en torno a ellas. Una de ellas, por ejemplo, entierro prematuro o enterrado directamente la persona viva. Y es así que los procesos de velación, aparte de ese baluarte religioso que se da a través de las diferentes condiciones a nivel étnicas o también culturales, también permitía la verificación de que la persona realmente había fallecido, en el cual se esperaba unos tiempos para visualizar realmente los cambios post-mortem que evidenciaran de que la persona realmente ya había fallecido, como algunas condiciones como algor mortis, que vamos a ver enseguida, lides post-mortem, hipóstasis, curación post-mortem, rigor mortis. También vamos a mirar sobre procesos cromáticos de descomposición y que esa es la forma de verificarlo. Realmente en la antigüedad había diferentes medios rústicos para poder cerciorarse que la persona había fallecido, y que colocaban un espejo directamente en las fosas nasales o se hacía diferentes intervenciones con agujas en algún tipo de extremidades para ver si realmente había algún tipo de manifestaciones sobre la dilatación y a la parte de reactividad a nivel de la pupila. Pero es así de que el hombre siempre se preguntó sobre cómo podía verificar la muerte, y que uno de los tipos de velación sería esa. Primero, el acercamiento para la familia, y adicionalmente para constatar de que la persona había fallecido. Asimismo, vamos a encontrar sobre la muerte clínica, que es la cesación de la actividad cardíaca y respiratoria, y algunas veces puede ser restaurada la vida desde este tipo de muerte. Realmente en la actualidad comprendemos que la muerte es esto, como un proceso de cesación de actividad cardiorrespiratoria, que es cuando se hace la certificación de defunción. En ese caso hay una evolución también sobre la apropiación e interpretación de la muerte, donde anteriormente se establecía de que el cuerpo tenía un trípode vital en el cual establecía los elementos a nivel funcionales como el cerebro, el corazón y los pulmones, y cualquier afección, alguno de estos tres referentes, pues establecía la muerte de la persona. Es así que con el desarrollo también de la tecnología y la medicina, en la actualidad se puede, digamos, hacer un soporte vital a través de intervención médica, y se puede mantener de manera funcional y metabólica el cuerpo de manera respiratoria y cardíaca, aunque haya una muerte completamente cerebral. Entonces, también las formas de que indican la definición, donde ya encontramos la definición de muerte clínica como la detención cardiorrespiratoria, y por eso también es muy usual que en las certificados de defunción la causa establezcan un paro cardiorrespiratorio. Pero entonces vamos a empezar a comprender cómo estos fenómenos empiezan a darnos información frente a ¿Cómo? de No las entendí. variables del cuerpo.
Y por favor, mantener los micrófonos apagaditos para que no nos vamos a tener una mejor receptividad. Y si tienen alguna pregunta, por favor, hacen la manito o nos comparten a través del chat y me informan para poderla leer. De esa manera, creemos de que aquí se dio la muerte, que la muerte es un instante y no. Aunque hayan a pérdida directamente de algunas funciones a nivel cardíacas o respiratorias, todavía se encuentran procesos biológicos y procesos celulares en el cuerpo, donde no podríamos definir la muerte de esta manera. Y asimismo, esos van a interferir en relación a la consecución de procesos de descomposición, que sería realmente como el elemento que iríamos a trabajar en el proceso de tanatopraxia, y que esto va a establecer directamente con un balance químico dentro del cuerpo, y como a través de ese balance químico no solamente es tener la orientación de preservación, sino también de asegurar las condiciones estéticas para generar un equilibrio realmente dentro del cuerpo. Entonces, aparte de que vemos cómo está desde la muerte somática, que la persona ya no se levanta, no habla, no se mueve, ha fallecido, después que no tiene elementos de funciones a nivel cardíacas, y vamos a comprender de que no, porque aunque se haya dado la muerte o la parte a nivel funcional cardíaca o respiratoria, todavía pueden gestar procesos biológicos dentro del cuerpo. De esta manera, la muerte biológica es cuando los tejidos y órganos sufren cambios ya de carácter irreversible y no pueden ya volverse a restaurar. Una forma en que yo les explico a mis estudiantes es como si tuviéramos diferentes dominos paraditos y que un dominó que se cae hace que se genere como todo el movimiento de caimientos o de afecciones en todo el juego de dominó. En ese caso estamos hablando de algunas de funciones de carácter sistémicas que tenemos dentro del cuerpo y que pueden tener aún latencia debido de que sus componentes celulares o a nivel funcionales todavía se encuentran con actividad. Al tener células vivas, que se podría establecer de que no se ha dado completamente el proceso de la muerte. Después entender cómo empezamos a relacionar sobre el proceso de duelo con proceso de la muerte. Y así que ahí pueden haber células vivas en el proceso de la muerte. Y durante ese estado, los sellos muertos se vuelven ácidos, se da rigor mortis, se presenta la autólisis y se da la migración bacteriana intestinales por la sangre. Y así mismo, hasta que no se dé la muerte de todas las células, no puede considerarse que el individuo esté muerto. Si nosotros miramos sobre el tiempo en que se da la muerte clínica, que sería la forma en que se da el certificado de función, en el momento de hacer la intervención del tanatopractor, pues vamos a mirar de que la condición de algunos procesos celulares todavía se encuentran latentes. De esta manera no se han generado algunos procesos de carácter físico y químico, lo cual van a posibilitar de que esa estabilidad química, que sería la preservación, se dé de una manera más fácil, más rápida en el cuerpo. A diferencia de cuando ya hay algún tipo de manifestaciones de orden ya a nivel de carácter celular, donde se empiezan a generar unos cambios en los cuales se pueden generar algunos tipos de subproductos y que vamos a empezar a mirar de cómo analizar los cambios físicos se contrapondrían de manera técnica en tanatopraxia con una intervención física dentro del cuerpo y asimismo como la intervención de problemas a nivel de carácter químicos que sean también en algunos procesos de postmortem, como yo puedo, digamos, contraponer con elementos químicos para balancearlo, hasta llegar a la muerte celular. Aquí es donde realmente finaliza el proceso y que se puede establecer de que la muerte celular no se da de una manera instantánea o homogénea, donde este tipo de muerte ocurre cuando el oxígeno deja de llegar a las células y adicionalmente no tiene la capacidad de adquisición de nutrientes y de proteínas. Vamos a mirar sobre el baluarte de las proteínas, donde realmente donde hacemos la referenciación en la estabilidad química dentro del cuerpo, que creemos que simplemente a través del movimiento sanguíneo hacemos la preservación. No. A veces no comprendemos cómo se da ese baluarte de lo más micro o a la estructura completa más micra, que sería la célula, donde la intervención en la tanatopraxia permite la estabilidad celular que no genere la degradación y al no degradarse permite que se dé una estabilización a nivel del tiempo. Se da al paralizarse la circulación,
vamos a mirar sobre cómo interpretar algunas patologías, algunos procesos también de la circulación, en el cual van a hacer la referenciación en tanatopraxia para esa autopista donde vamos a tener la primera intervención de carácter química dentro del cuerpo. Asimismo, transcurre de 1 a 2 horas entre la muerte somática y la muerte biológica. Estos van a tener unas tendencias que pueden ser modificadas por algunos procesos que vamos a mirar ante-mortem, que son las consideraciones que el tanatopractor muy pocas veces tiene en consideración. Asimismo, no es difícil determinar el momento porque cuando el organismo deja de actuar y funcionar orgánicamente, la vida celular puede continuar en un periodo de corto tiempo y es mismo que la muerte es un proceso que no ocurre en un solo momento porque unas células mueren antes que otras. ¿Y cómo se va a hacer proceso endógeno dentro de microorganismos internamente, como también la formación de algunos elementos microbianos o de bacterias que nosotros mantenemos en vida, también van a gestar algunos procesos de descomposición o de intermediación. Es así que durante el proceso de la muerte se produce una serie de cambios físicos y químicos. Venga un momento, por favor. Continuamos con esta referenciación. Entonces vamos a mirar sobre esos cambios ante-mortem y post-mortem, de cuando el cuerpo humano muere, aparecen en cada una serie de fenómenos conocidos como cadavéricos, que conllevan en sí una instauración de toda serie de cambios, tanto fisioquímicos como biológicos, y es el resultado del cese de las funciones vitales y de actividad celular. Vamos a mirar de que es muy interesante cómo aquí en Latinoamérica y en Colombia, como los procedimientos de intervención de manera química a través de la tanatopraxia son tan inmediatos, vamos a mirar de que en algunos casos ni siquiera hay unos procesos de manifestación de los procesos a nivel físicos y químicos de una manera temprana, sino que va a ser una posibilidad de estructuración. Entonces vamos a empezar a mirar sobre cómo esa información nos puede dar características de esas variables que van en torno a las cantidades, a las concentraciones de fluido preservante que nosotros vamos a manejar y también sobre las consecuencias o los elementos que pueden producirse dentro del cuerpo para establecer ese balance químico. En este complejo proceso, que es la muerte, la aparición de los fenómenos cadavéricos seguirá un orden cronológico de aparición, donde los procesos químicos y sus reacciones serán determinadas en la implantación y el desarrollo de dichos fenómenos. ¿Qué quiere decir ello? De que ellos también son susceptibles a algunos factores intrínsecos y también a algunos factores extrínsecos. Factores intrínsecos son los factores internos y los factores extrínsecos serían factores externos que también pueden generar aceleramiento de alguna de este tipo de condiciones. Y basados en esta cronología, dichos fenómenos se pueden clasificar en tempranos o consecutivos y tardíos o destructores. Además, como consecuencia de diversos factores medioambientales, puede darse fenómenos conservadores del cadáver que harán que los procesos de degradación se rantelicen, paralizando, por lo tanto, la putrefacción de la materia, que es lo que estamos tratando de mediar. Es así de que vamos a comprender de que la muerte, como es un proceso, también tenemos la comprensión de procesos que se dan antes de la muerte, que se denominan como procesos antemortem. En estos elementos puede también sufrir unos cambios considerables el cuerpo, donde puede haber algún tipo de influencia a través de algunos procesos de enfermedad, también algunas infecciones secundarias y también de terapias de medicamentos que van a ser consideraciones fundamentales para el análisis de caso y también para el protocolo de tanatopraxia, donde en este caso pueden generar cambios en el procedimiento. De esa manera vamos a empezar a comprender de que la tanatopraxia es el análisis de diferentes variables que me van a dar por resultado un protocolo de tanatopraxia. Eso también nos significa de que la apropiación e intervención que nacemos nosotros como tanatopractores es diferente para cada caso. Y es así de que en algunos casos podemos decir, vea, en unos casos, un cuerpo como el de, digo, similares condiciones
se realizó el procedimiento y en uno falló y en otro realmente no hubo ningún tipo de inconveniente. En ese caso tendríamos que analizar cuál fue la variable que no tomamos en consideración que generó de que el procedimiento que se había establecido no sea apropiado en el proceso de tanatopraxia. Es así de que a veces no tenemos en consideración sobre algunos fenómenos que se dan en el periodo antemortem, que sería el periodo agonal. El periodo agonal se puede describir como el periodo de tiempo en el cual se produce una incapacidad del cuerpo para mantener los procesos fisiológicos y metabólicos que son necesarios para la vida antes de la muerte. Y que vamos a mirar que se puede establecer de que el periodo agonal puede ser muy corto o también extenso. Esto quiere decir que pues, se puede establecer algún tipo de intermediación de enfermedad que puede generar una consecuencia degenerativa y que esa condición degenerativa de manera fisiológica y metabólica va a tener elementos de análisis en la tanatopraxia y asimismo también se puede dar de una manera muy corta dependiendo de la causa de fallecimiento que puede ser instantánea, como algún tipo de accidente o algún tipo de condición de que el periodo sea más corto. Lo inconveniente es de cuando hay algún tipo de consideración a nivel de postración o con algún tipo de enfermedad degenerativa que hace que los procesos de la muerte, digamos, se amplíen en el periodo agonal para llegar a ella. Es muy interesante empezar a comprender algunos fenómenos que se dan en ese periodo agónico, donde todavía hay una función sistémica, o todavía no se ha generado ni siquiera la característica de muerte somática, o sea, realmente la persona tiene unas funciones vitales activas, pero en ese periodo agonal puede haber algún tipo de intervenciones, como podemos encontrar el algor agonal. Que es algor agonal? Que también vamos a mirar a nivel post-mortem, que es algor mortis. El algor significa la disminución de temperatura corporal en el cuerpo y que esta va a supeditar algunas afecciones de carácter cardíaco que van a imposibilitar una presión apropiada de manera sanguínea que va a permitir de que haya una mayor pérdida a nivel de temperatura del cuerpo. Eso serían unos cambios en torno a la temperatura corporal. También se puede presentar algún tipo de condiciones de carácter de fiebre agonal donde algunos antecedentes antes de la muerte, como puede ser algún tipo de intoxicación o también de elementos de envenenamiento, pueden alzar también algunas gestiones de temperatura. Y asimismo también encontramos en ese periodo agonal también que se puede presentar edema agonal. Edema es la acumulación de líquidos. Vamos a mirar que hay diferentes elementos en relación a la concentración de líquidos, que puede ser por sangre o puede ser también por retención de líquidos frente a cuerpos anasarca o también denominados no tan apropiadamente como cuerpos hidrópicos. También se puede presentar, pero en esa consideración de edema agonal es donde hay una afección también de carácter cardíaco en el cual se empieza a disminuir el movimiento sanguíneo, lo cual permite que haya un movimiento sanguíneo a las áreas dependientes, aunque todavía hay movilidad sanguínea. Es por lo que también decimos, ve, se colocó pálido como un muerto, o saca pálido como, uy, está enfermo, está muy pálido. Es porque también se empiezan a tener algunos cambios importantes y es a mismo que se pueda ver el movimiento de líquidos dentro del cuerpo que hacen el aglutinamiento o la consistencia para generar directamente un edema. Y también vamos a encontrar que se puede también presentar algún tipo de deshidratación agonal, donde en las áreas superficiales van a ser más susceptibles a mediación de que pues esas fallas a nivel de carácter circulatorio pues haya menos movimiento y que vaya a tener más tendencia de deshidratación directamente frente al tejido. Y también tenemos unos cambios a nivel de la circulación, donde durante el periodo agonal se pueden empezar a encontrar algunos procesos de coagulación, donde vamos a entender de que la coagulación es la pérdida directamente de la humedad que se da en la sangre. Entonces ya empiezan a generar también diferentes elementos de obstrucciones sanguíneas que van a generar elementos de desfavorecimiento para toda la gestión a nivel circulatoria del cuerpo y también que puede presentarse algún tipo de expansión capilar agonal debido a algunos procesos. Entonces, miren todo lo que puede ocurrir
antes de la muerte. Aquí no estamos hablando ni siquiera de muerte somática, de muerte química, biológica o celular, sino que se puede establecer antes. Y que este tipo de condiciones, en el cual se puede también establecer con un postramiento, una enfermedad degenerativa o también una unidad de cuidados intensivos, que haya afecciones que no son consideradas en el momento del proceso de tanatopraxia, esto van a permitir de que generen más inconvenientes a los procesos post-mortem, que serían después de la muerte y que se dan principalmente después de que se genera la muerte de carácter celular como la unidad más básica que nosotros encontramos en el cuerpo. Es así que ya encontramos, vamos a ver el fenómeno de la muerte, encontrando los cambios post-mortem. Vamos a encontrar uno de los primeros conceptos importantes, sea el algor mortis, que es la disminución de la temperatura corporal a la temperatura del medio ambiente. Es muy interesante porque a veces nosotros referenciamos como que, ay, vea, está frío como un muerto, pero no es que esté frío como un muerto. Hay una tendencia en el cual, como el cuerpo ya no es capaz de generar a través de sus procesos fisiológicos y metabólicos capacidad de generar calor, entonces se va también a través de procesos físicos de resistencia entre dos masas, donde el medio ambiente va a generar influencia frente al área corporal y que de esa manera va a tener tendencia a que se dé una disminución de la temperatura corporal. También se usan algunos elementos de creencias en torno a la muerte y es de que la persona no es que se enfrió, sino que se encuentra en la temperatura ambiental y que a veces cuando hacemos nosotros ese contraste de sentir directamente la temperatura del cuerpo, pues vamos a mirar de que es más baja, pero es que no tomamos como en referencia de que nosotros también tenemos una temperatura corporal y que pues a establecer una relación frente a la temperatura ambiente vamos a encontrar un cambio o un contraste, lo cual no es referencial de que la persona está como fría, o también lo que lo denomina como el frío de la muerte. Se puede también considerar de que este algor mortis puede ser susceptible a generar una prolongación o que ese caimiento sea un poco más lento o también que se precipite de una manera acelerada. Y esto también va a tener elementos de condición frente a los elementos que estén cubriendo el cuerpo en el momento del fallecimiento o también de las áreas que se encuentren expuestas en el momento del fallecimiento. Es por lo que en algunos casos, cuando nosotros vamos a hacer un traslado inicial a una casa donde falleció una persona, vamos a mirar de que todavía no hay todavía una importancia o un cambio de temperatura considerable, debido a que la persona se encuentra todavía como cobijadita y que para la familia genera un contraste o una dificultad para comprender si la persona realmente había fallecido. En algunos casos me tocó que después de que el médico había ido a la residencia, había dado directamente certificado de defunción, la familia decía, no, no se la puede llevar todavía, no se la puede llevar porque ella todavía está viva, mire, está todavía calientica, no, 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 ella todavía está, no se la pueden llevar. Y esto es debido a que los elementos de resistencia, como las coberturas, van a ayudar a que no sea ese proceso directamente de disminución de temperatura corporal. Y es por eso que nosotros entramos a referencial de que también los procesos antiguos era necesario visualizar los procesos de post-mortem. O sea, yo cómo iba a hacer el entierro de mi ser querido, de mi familiar, de mi padre o de mi madre, si yo no había visto unos fenómenos considerables, si no había podido manifestar de que el cuerpo ya vea un cambio de temperatura corporal, o no había generado un proceso que vamos a mirar más adelante de pulsas y de o no había generado una mancha de color verde en la fosa ilíaca derecha o a nivel abdominal o a nivel abdominal no hay un tipo que me establece que realmente está como el proceso de descomposición. Entonces, que unas condiciones muy interesantes sería como el algor mortis. Y él también empieza a dar elementos sobre la importancia de nuestro quehacer, donde en ese caso debemos ser también perceptivos frente a las familias que dicen, no, 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 no las voy a cubrir, por favor, de que ella todavía está viva o no se ha enfriado. En ese caso, pues nosotros también hacemos el papel directamente de evaluar la nivel de pulsación cardíaca a través de algunos puntos donde ya damos superficialidad de guías vasculares y a esperar como 4 minutos, 5 minutos para darle también tranquilidad a la familia, porque pues, ese momento es muy susceptible a generar procesos de negación o de confrontación
porque no se han manifestado esos procesos a nivel de carácter post-mortem. Adicionalmente, esas características de consideración post-mortem, como el algor mortis, también tiene algunas condiciones de aceleramiento en el cual también va a generar de que ese cuerpo se encuentra desnudo o se encuentra frente a una superficie como una mesa de acero inoxidable, o también si fallece en una entidad hospitalaria donde hay una regulación de temperatura más baja para la inhibición de algunos elementos de crecimiento microbianos, pues no se pueda llevar a cabo ese tipo de reproducción. Esto también va a tender en la aceleración directamente de la temperatura, pero sirve como método de análisis para mirar cambios post-mortem, pero ¿cómo me puede dar información en torno a la tanatopraxia? Vamos a mirar de que el algor mortis también va a retardar el proceso de rigor mortis, que sería el endurecimiento del tejido, y que en las condiciones en que no se presente van a permitir de que sean más óptimas, porque la disminución de temperatura corporal en el cuerpo también van a hacer susceptibilidad frente a los cambios en torno a la sangre, donde ese algor mortis va a establecer de que si no se ha generado que todavía tiene una temperatura corporal, todavía se puede encontrar algunos elementos de que la sangre sea mucho más líquida y que también sea la intervención del sistema vascular a través de la perfusión, la inyección vascular, sea, digamos, de carácter más óptima que se pueda presentar. También puede aumentar, en este caso, el grado de livideces o de coloración post-mortem, que ya vamos a denominarla, para que vamos a empezar a, como a mirar de cómo esta caída de esos dominios empiezan a tener una relación y que a veces no somos susceptibles a ese tipo de información para hacer variaciones en el método de tanatopraxia, en el cual no solamente estamos buscando generar una deshidratación en el tejido, como lo harían los antiguos egipcios, sino que estamos permitiendo un balance químico donde se integraría también el carácter de humedad que establecería un acondicionamiento mucho más estético y natural para ese momento de presentación final que nosotros estamos estableciendo para las familias. De esa manera, entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros como tanatopractores hemos empezado a analizar si todavía hay temperatura corporal? También es importante empezar a hacer el análisis de que ese tipo de cambio de temperatura corporal va a darse de una influencia de carácter exterior a interior. Entonces, en este caso, es muy importante visualizar o hacer el elemento de mediación, de hacer la palpación, por ejemplo, de a nivel axilar, si realmente se encuentra algún tipo de temperatura, porque eso me está dando información para el protocolo de perfusión o inyección vascular sobre la cantidad de presión y caudal que voy a manejar frente a los elementos que puedo encontrar en el sistema, y que en este caso, si la disminución de temperatura corporal en el medio ambiente no se ha manifestado, me está diciendo que hay óptimas condiciones, pero si hay un proceso que se ha acelerado a la temperatura ambiente, va a haber más necesidad o dar más dificultades porque estoy antecediendo algunos procesos de obstrucciones sanguíneas que van a generar limitaciones para la distribución y difusión de fluidos preservantes dentro del cuerpo. Asimismo, ese algor mortis va a generar una consecución que va a permitir de que se genere la deshidratación del tejido, donde la pérdida de humedad de la superficie del cuerpo a la atmósfera también que lo rodea. Al bajar la temperatura, también hay pérdida de la humedad del cuerpo que genera deshidratación y que esta va a tener referenciación a nivel del sistema circulatorio dentro del cuerpo, lo que va a posibilitar algunos condicionamientos de que se presenten coagulaciones de manera más temprana. Y esto es cambio post-mortem. Si yo establezco una relación frente a algunos procesos del periodo agonal que han sido prolongados, eso se acelera inmediatamente. Si el periodo agonal o antemortem es corto, pues esos empiezan a establecerse de una manera consecutiva, pero si el periodo agonal es muy extenso, va a acelerar también la gestión de deshidratación y por tanto la coagulación. A veces tenemos como falta como de claridad frente a las definiciones. Estas definiciones son cada directamente de Robert Meyer en el libro de Embalsamamiento sobre historia, teoría y práctica.
y que hacemos como una falta de claridad frente a la conceptualización o cómo se establecen esos fenómenos en torno a después del fallecimiento. Cuando hablamos de hipóstasis, es el movimiento gravitacional de la sangre de los fluidos corporales a las áreas dependientes del cuerpo. Entonces, miren cómo es interesante. Se establece en relación a la consideración de muerte somática, pérdida de las funciones vitales. Ahí se da la muerte clínica, que se da principalmente en la actualidad cardíaca o respiratoria, donde el corazón deja de latir. Al dejar de latir, pues empieza a generar cambios en la sangre y asimismo, pues los pulmones ya no permiten la oxigenación. Al no permitir la oxigenación, se da también la parte de deshidratación del tejido, donde va a tener tendencias a que la sangre empiece a bajar a las áreas dependientes del cuerpo. Recuerden que también se puede presentar hipóstasis agonal, que es la gravitación de la sangre por pérdida a nivel de presión sanguínea o de funcionalidad a nivel cardíaca, que empieza a que se alojen a las áreas dependientes del cuerpo. Entonces, también yo empezar a analizar y visualizar si en ese caso, en el cuerpo, que voy a empezar a hacer el análisis de caso, tengo la posibilidad de evidenciar sobre la formación de livideces, que sería el consecuente de la, de la hipóstasis, que es el movimiento gravitacional. También ese referente me puede establecer información en torno al periodo o a los tiempos que ha tenido la persona en torno al momento de fallecimiento hasta el momento que hace la intervención directamente. Asimismo, vamos a mirar sobre la lides postmortem, que se define como la decoración de la sangre intravascular postmortem, suscitada por la presencia de sangre en los vasos superficiales dependientes del cuerpo. Ya me voy un poquitico para que hagamos unos referentes importantes de análisis de la hipóstasis. Entonces, vamos a mirar de que la hipóstasis es movimiento gravitacional. Entonces, cuando el corazón deja de latir, que sea la muerte clínica, en algunos casos hacemos la intervención de tanatopraxia cuando ni siquiera ha finalizado los procesos de carácter de muerte biológica y ni siquiera muerte celular. Y esto es también lo que permite de que la fijación tenga una respuesta más inmediata o que la estabilidad química dentro del cuerpo no establezca unas concentraciones demasiado altas. También lo vamos a mirar en la siguiente clase sobre distribución y difusión de cómo es el movimiento de los fluidos absorbantes en torno a la concentración. ¿Qué pasa cuando tenemos unas concentraciones bajas? ¿Cómo es la capacidad de nivel de permeabilidad frente al tejido? A diferencia de las concentraciones altas, que también van a ser en algunos casos necesarias, y cómo empezar a buscar un equilibrio a nivel químico dentro del cuerpo, donde vamos a dar más prioridad al carácter estético. Entonces vamos a mirar de que la hipóstasis va a generar o va a ser la responsable de la aridez postmortem. Entonces, cuando el corazón se detiene, esto va a generar de que la sangre, a través de la influencia de la gravedad, va a llegar a las áreas dependientes del cuerpo. En este caso, también empezamos a ver unas consideraciones de cambios en la sangre, donde se hacen algunos procesos de hemólisis, que sería la liberación de la hemoglobina en el plasma por destrucción de los glóbulos rojos, porque a veces teníamos a veces como falta de claridad frente a la denominación de hipóstasis, de livideces y de coloración post-mortem, donde cómo se da el proceso de carácter circulatorio o la hemólisis descomposición directamente de la sangre, que permite que sea irreversible a través de la perfusión, inyección vascular, hacer la eliminación de estos referentes. En este caso, pues vamos a mirar de que la hipóstasis va a permitir el aumento de la humedad a las áreas dependientes del cuerpo debido a su movimiento gravitacional, y que de esa misma manera también está generando propicios para generar algunos procesos de coagulación en las áreas dependientes del cuerpo. Es así que encontramos la definición de livideces, donde la lividez postmortem es la decoración de la sangre intravascular postmortem suscitada en la presencia de sangre en los vasos superficiales dependientes del cuerpo. Y es así como vamos a aprender a comprender el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la lividez es la decoloración. Cuando la persona queda muy pálida, como lo podemos ver acá, es esto lo que denominamos de la lividez. Aunque la etimología de lividez es la parte morada, es porque se genera este tipo de coloración que se denomina como la pérdida del color, que es el resultado del movimiento gravitacional que genera de que haya
un movimiento gravitacional a las áreas dependientes del cuerpo, pero la decoración es la que asigna o que permite que en otras zonas se aglutine, se llene o se establezca en el cuerpo. Y lo más delicado es de cuando proceden esos procesos a nivel gravitacional, también a nivel de coloración en el tejido, vamos a mirar de que hay una invasión de carácter endógena de los microorganismos. Entonces, la ubicación de microorganismos en el cuerpo como resultado del cese de las actividades naturales y metabólicas en la vida que mantiene a los organismos bajo control. ¿Qué dice esto? Que esta consideración me va a establecer de que a través de procesos de autólisis, que son procesos completamente de carácter biológico, que se da principalmente en condiciones anaeróbicas, en este caso, se da también a nivel de procesos de inhibición. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en vida tenemos unos componentes de diferentes microorganismos y bacterias latentes en nuestro cuerpo que se dan principalmente en la cavidad abdominal. Cuando la persona fallece, esa gestión a nivel de diferentes fascias que tenemos nosotros a nivel corporales o que se controlan a través de procesos metabólicos que generan, digamos, elementos de independencia, pues al generarse la muerte y generar pues a nivel de muerte celular que se llega, van a empezar a hacer la interferencia en torno a la translocación de microorganismos de manera endógena, donde este tipo de bacterias también van a pasar de un procedimiento de inhibición al sistema circulatorio y ahí empieza a generar más dificultades para los procesos de tanatopraxia. Y es por eso que entre más temprano se realice el procedimiento de tanatopraxia, pues mucho más rápido va a ser posible obtener mejores efectos de carácter observantes y cosméticos dentro del cuerpo. En superautoris, ¿qué es lo que pasa? Que los procesos también se denomina como un proceso de autodestrucción a nivel celular que se genera, donde a nivel de que se pierden las características del oxígeno, de proteínas y de nutrientes, también da la posibilidad de que bacterias anaeróbicas como las saprofíticas y también los lisomas empiecen a intervenir. Entonces, si hay una muerte celular, está gestando de que no hay capacidad ni de oxígeno, pero permite el ambiente predilecto para la formación de bacterias que no necesitan oxígeno para su sostenimiento y que de esa manera pues van a generar una reproducción y van a generar ambientes propicios para empezar los procesos de descomposición. Esa es la dificultad de la invasión. Disculpen ahí, no es innovación, sino invasión endógena que quedó en la presentación. Invasión endógena de microorganismos, lo que va a dificultar más los procesos. De esta manera, estamos mediando con esas características sobre rigor mortis, sobre deshidratación, sobre hipóstasis, sobre lividez postmortem, invasión endógena, son de carácter físico solamente. Entonces, miren cómo es interesante comprender sobre los fenómenos de la muerte o cómo se presenta en la muerte de carácter biológica y que si estos fenómenos tienen una definición de carácter física, su forma de intervenir sería de carácter física también, como es inicialmente los procesos de perfusión o inyección vascular, donde a través de un movimiento directamente a nivel molecular mucho más fuerte puede generar desplazamiento de estas zonas, que puede generar una estabilidad a lo que puede generarse un algor mortis, una deshidratación, una hipoxia o una lividez. En ese caso, cuando hablamos de livideces, simplemente es la decoración que se da en el tejido de manera superficial que tiene por resultado el movimiento gravitacional de la sangre de las áreas dependientes del cuerpo, pero en este caso todavía es reversible. Es un evento muy interesante para tener en cuenta debido de que no ha generado ningún tipo de subproductos o no ha generado ningún tipo de cambio químico dentro del cuerpo. Entonces, de esa misma forma se hace la intervención en el cuerpo con medios físicos que tendrían más relación frente a la mediación en análisis de caso, frente a la utilización de la máquina inyectora, manejo de presión y de caudal en el cuerpo, pero no todavía mediando frente a la concentración o elementos químicos que vamos nosotros a necesitar, donde pues se da todavía, la lividez se da todavía las condiciones de carácter intravascular, porque cuando sale del sistema vascular
vamos a mirar ya en la coloración post-mortem, ya ahí es donde va a generar dificultades, que va a generar unos elementos más deficientes o con mayor dificultad para poder eliminar y que puede generar una pigmentación directamente en la piel. Es lo mismo que vamos a mirar ya cambios de carácter post-mortem, pero ya de consideración, digamos, química. Vamos a mirar y analizar de que se da a través bueno, también hay que mirar sobre que los procesos de deshidratación aumentan también la viscosidad de la sangre, donde va también tiene la condición de volverse más coagulada y que también los procesos que se van a permitir de carácter de invasión endógena de microorganismos en el cuerpo. Cuando yo hablo ya de cambios post-mortem químicos, es de que aquí ya hay un cambio en la composición química del cuerpo o también se generan unos tipos de subproductos donde empezamos a comprender de que ya se empiezan a manifestar algunos procesos de descomposición de manera inminente, pero en comprender la descomposición en la cual se define como la división de sustancias más simples para su degradación, digamos, completa. En ese caso vamos a encontrar sobre la caloricidad post-mortem, en el cual también se puede presentar un alza de la temperatura del cuerpo después del fallecimiento y también se puede generar a través de los procesos de autólisis dentro del cuerpo, de que las células al momento que se empiezan a quedar sin ningún tipo de oxígeno, de proteínas o nutrientes, generan un movimientos directamente a nivel celular, lo cual se va a reflejar en la formación a nivel de calor y que se puede generar una condición. Este elemento de caloricidad post-mortem, ya que hay un cambio químico dentro del cuerpo, donde va a permitir unos procesos de deficiencia de carácter de descomposición. Entonces, todo lo que se empezó a generar en composiciones a nivel de invasión endógena de microorganismos, si se aumenta la temperatura, ya van a generar algunos procesos metabólicos como anabolismo, que sea como la primera fase de creación, y también sobre catabolismo, que sea la fase como ya más de descomposición en el cuerpo, que va a generar también como calor y también energía. Aquí ya es preocupante porque empieza a cambiar la química del cuerpo y ahí es donde viene la intervención ya más que todo sobre la parte de unidad funcional química para hacer esa estabilidad que necesitamos nosotros en el tejido. Pero se nos olvida de que es estabilizarlo químicamente, balancearlo químicamente. Eso quiere decir que no es más ni menos, sino lo que necesite el cuerpo, porque el tanto para la establece que entre mayor elemento de complejidad aumente la concentración, pero no es consciente de las repercusiones que se van a generar en el proceso de velación. Asimismo, como somos conscientes de los procesos que sean de carácter fisioquímico dentro del cuerpo. Y así que esta carosidad postmortem va a acelerar el ciclo de la descomposición y que estos van a generar también unos cambios en el pH. El cuerpo, vamos a mirar que los cambios tejidos en el pH, sean, digamos, las personas en vida, tienen una tendencia que sea más alcalino. Vamos a establecer de que los periodos del pH o los rangos del pH sean de 1 a 14, en el cual 7 sería de carácter neutro. Una persona en vida puede tener una condición un poco más alcalina porque es superior a 7, de 7.38 o de 7.40, y ácido cuando fallecen de 6 a 5.5 durante rigor mortis y luego un retorno al estado alcalino en descomposición. Entonces vamos a mirar de que en esos cambios químicos que se presentan dentro del cuerpo, el cambio del pH va a tener una gran importancia, donde también nos va a generar un momento de recepción o de permeabilidad a nivel tisular y a nivel celular, donde podemos hacer la intervención y que hay una máxima o una facilidad de fijación, que podemos evidenciar realmente que hay una buena consistencia en el cuerpo, pero vamos a mirar de que esos tipos de cambios en el pH va a interferir también en las relaciones sobre la solución arterial, en la cual que es la diferenciación, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo que ha gestado en medicina legal, por ejemplo, con cava, que cuando hacemos nosotros la perfusión, la inyección vascular, no vemos ningún tipo de cambio. O sea, el cuerpo queda completamente flácido y el tanatopractor atiende por error generar una extravasación de líquido preservante. ¿Cómo así? Que usted no, al ver que no tiene como una contextura, una fijación inmediata, porque tiene digamos, predisposición a la intervención del químico preservante
con la acidificación tisular, que es el cual el cambio en el pH en el momento de la muerte empieza a tenderse carácter ácido, hay una mayor frente de consistencia, se dificulta cuando hacemos procesos que ya hay un cambio de pH. ¿Cómo así? Después del tiempo del fallecimiento y como se va proyectando, vamos a mirar de que el pH va a tenderse a colocarse más alcalino y que la interacción química del fluido preservante frente a un pH alcalino genera una resistencia y no se da de manera inmediata como lo encontramos en un proceso que la persona haya fallecido de manera corta, donde hay una interacción de químico preservante frente a la acidificación tisular, que es más inmediata. En este caso, cuando hay unos periodos, por ejemplo, como el cava, que han colocado el cuerpo, que tiene más de 24 horas de defunción, pues no es tan llamativa. Entonces, eso se ve después del pH. Y lo que hacemos es, hay una distensión del tejido. Cuando hacemos la inyección o perfusión cuerpo médico legal, ¿qué pasa, digamos, por eso de cava? Y entonces lo que hacemos es que hinchamos el cuerpo. Al hinchar el cuerpo, hacemos una extravasación, en el cual los métodos de análisis no han sido, digamos, como apropiados para verificar y no somos conscientes que la parte de recepción química va a ser diferencial en un cuerpo con un pH alcalino. De esta misma manera, como esos cambios en el pH, donde va a tener el momento de la muerte, a nivel celular va a tener una forma de caimiento, a nivel de acidez tisular encontramos el rigor mortis, que es el endurecimiento temporal post-mortem de los músculos del cuerpo debido a los procesos corporales naturales. ¿Qué quiere decir esto? De que a través de ese momento que se da la acidificación tisular, hay cambios en los componentes químicos musculares que son resultado por la acumulación de ácido láctico, donde permite que como hay consumo completamente del oxígeno que hay en los músculos y pueden generar un endurecimiento. Eso es muy similar como nosotros vamos al gimnasio, o sea, nunca íbamos al gimnasio, vamos día al gimnasio y quedamos molidos. Es porque hubo una trabajo sobre estimulación muscular donde hubo un consumo de oxígeno, nutrientes y proteínas, lo cual hace que se aumente las concentraciones a nivel de CO2 o de dióxido de carbono y que se dé una acumulación de ácido láctico que genera el endurecimiento en el cuerpo. El rigor mortis, vamos a mirar de que es muy importante eliminarlo porque puede generar una resistencia extravascular. Es decir, que nosotros hacemos inicialmente la perfusión y decimos, ve, pero es que no quiere inyectar, no se quiere difundir o distribuir el líquido preservante. Es porque el rigor mortis al generar una tensión muscular también genera un impedimento extravascular que va a influenciar de manera negativa para que el líquido pueda generar como toda la distribución por el cuerpo. Entonces hay que eliminarlo. Entonces vamos a mirar de que el proceso inicial de desinfección que realizamos no es solamente para hacer un barrido de microorganismos que hacen en el cuerpo, sino que también necesitamos preparar, acondicionar el cuerpo para la perfusión o la inyección vascular. Y que ese tipo de eliminación de rigor mortis pues nos va a permitir de que el fluido pueda, digamos, moverse con mayor facilidad dentro del cuerpo y hacer una remoción sanguínea, el cual también es un proceso importante para la alocación y la distribución de fluidos preservantes que no solamente van a través del sistema vascular, sino que van a llegar a la capilaridad y de ahí al espacio dentro del tejido para estabilizarlo químicamente y llegar a nivel de las células para generar la preservación. También el rigor mortis también puede ser un signo de falsa preservación para que nosotros tengamos cuidado. Y es así que encontramos la coloración post-mortem. El cambio de color extravascular suscitado por la hemólisis, donde la hematina liberada se filtra a través de las redes capilares al interior de los tejidos del cuerpo. Y el tipo de coloración no se puede eliminar a través de la inyección vascular y drenaje venoso. Entonces, volvemos. Algor mortis va a generar un proceso de hipóstasis, que es la gravitación de la sangre. Ese momento de gravitación de la sangre aquí se genera lideses, en el cual la decoloración que permite que se gravite la sangre de las áreas dependientes y que en ese caso es reversible, porque todavía no se han dado procesos directamente de hemólisis o descomposición de la sangre. Cuando ya el periodo avanza, vamos a analizar y a contemplar de que el glóbulo rojo empieza a degradarse. Al degradarse, sus capas empiezan a dañarse y sale la hematina. La hematina va a pasar desde la capilaridad al espacio del tejido. Y es por eso que en algunas condiciones es muy difícil removerlo o simplemente se puede, digamos, como aclarar un poco y de esa manera me está dando información de que debo yo aumentar directamente frente a las cantidades de líquido preservante que voy a necesitar.
También que la coloración post-mortem, en el cual ya es de carácter irreversible, que siempre se da como un proceso de coloración en el cual se tiñen directamente los tejidos, también el líquido preservante va a generar un proceso de oxidación, haciendo que tenga una tendencia a que el cuerpo tenga una coloración grisácea mucho más rápida. Y asimismo, esto también comprendería algunos procesos de separación de los compuestos en sustancias más simples mediante la acción enzimática y bacteriana autólicas, donde se va también a nivel de procesos enfisematosos que se dan directamente frente a la formación de gases, manifestación de Costillion-Belchi, de Pfeffer-Fingers, en el cual necesita también una formación química para contrarrestar esa formación de gases. También sobre algunas producciones, digamos, de aminas, que son las productoras de que se generen los hedores o los malos hedores de cuerpo, y también sobre procesos de descamación o afección directamente a procesos de epidermólisis, en los cuales se empiezan a presentar en el cuerpo, donde va a ser necesario no solamente una intervención de manera intravascular, sino también a nivel superficial o embalsamamiento tanto praxis superficial para edificar o dar, digamos, como esa estabilidad química por la pérdida, digamos, de la piel que se presenta, hasta gestar a nivel de procesos cromáticos como el reticulado venoso, que sería, digamos, como un proceso de coloración post-mortem más avanzado, y que esto va a asignar directamente a productos con hidrógeno sulfúrico que van a generar primero los malos olores, y también la oxidación cromática, que va a empezar de un color tono verde claro hasta colocarse un verde que es tan intenso que sea de completamente negro. Entonces vamos a mirar de que ese tipo de análisis que sean frente a la muerte, de fenómenos antemortem y postmortem, son elementos de consideración importante que nos van a dar unas variantes o protocolos de tanatopraxia frente a la ejecución, y que nos van a orientar frente a qué es lo que realmente necesita el cuerpo o cómo anteceder algunas dificultades que se presentan en torno a la tanatopraxia. ¿Tienen alguna pregunta? Pues, John Alejandro, parece que no hay preguntas. Eh, no veo en el chat y ninguno tampoco está levantando la mano, pero sí hemos visto que a lo largo de la charla se conectaron 58 personas, terminamos con 47 que estuvieron hasta el final, algunos con sus cámaras prendidas, y podemos ver que estuvieron muy concentrados y muy atentos a esta charla, que de verdad es de interés muy, muy particular, muy especializado y muy específico para nosotros quienes nos dedicamos al tema de la preservación de los cuerpos. Muchas gracias, John Alejandro. Tengo una invitación súper especial para todos ustedes. Cada año, ALPAR, que es la Asociación Latinoamericana de Funerarias y Parques Cementerios, convoca a una campaña que se llama El Mundo Unido por la Vida. Y Remanso cada año participa de esa campaña con alguna actividad que suele ser muy creativa. Para este año, nuestro lema es que en la vida reine la vía, o que en la vía la reina sea la vida. Es una campaña que se motiva en el uso que se ha generado, muy aumentado, de la bicicleta como medio de transporte para llegar a nuestros lugares de trabajo, para los desplazamientos que hacemos de un lugar a otro dentro de las ciudades, y lógicamente como una actividad deportiva. Todos sabemos que en Colombia, y ahora también vemos con mucha alegría algunos ciclistas ecuatorianos que logran llegar pues a las grandes cúspides de este deporte en el mundo. Pero también registramos con mucha tristeza que el número de accidentalidad y de muertes de los ciclistas va en aumento. En ese sentido, nuestra campaña va a empezar a generar unos videos cortos con testimonio o con invitación de ciclistas reconocidos, y que vamos a empezar a subir en nuestros estados y en nuestras redes sociales. La invitación que les tenemos para hoy es que cuando ustedes reciban de Remanso
uno de estos videos, lo puedan compartir en sus estados. De esa manera vamos a ser multiplicadores de una campaña que podrá tener un objetivo de sensibilización y que nos lleve pues a ser visibles en todo el mundo, porque este tema del Mundo Unido por la Vida de Alpar se multiplica en todo el mundo porque ellos tienen participación de muchas funerarias que están en los 5 continentes. Al final del ejercicio, cuando ustedes puedan ver en su estado de WhatsApp el número de personas que vieron su publicación, por favor le toman una foto a ese pantallazo y nos lo hacen llegar. Entonces al final nosotros le diremos al par y le diremos al mundo entero que nuestra campaña fue vista por 1 millón, por 2 millones, por 500.000, por 50.000 o por 10 personas que se dieron la tarea de ver esos estados y a su vez multiplicarlos, porque nuestra tarea es preservar la vida, así como trabajar por el mantenimiento del ritual funerario. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias por estar hasta el final de este cafecito con remanso. Y les recuerdo que para la próxima semana, el próximo miércoles, el tema que vamos a abordar será la distribución y difusión de fluidos en la tanatopraxia. Todos invitadísimos. Muchas gracias. Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias con todo. Nos vemos entonces dentro de 8 días en este café en remanso.